Dicen que nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Y yo lo descubrí a los 67 años. El día en que todo lo que amaba se derrumbó frente a mis ojos. Mi nombre es Audrey y durante toda mi vida me dediqué a cuidar de los demás, mi esposo, mis hijos, mi casa. Siempre decía que era feliz, aunque en el fondo sabía que no lo era del todo. Me convencí de que la paz consistía en evitar los conflictos, en callar, en sonreír aunque doliera. Pero esa mentira terminó el día en que regresé del funeral de mi hermana Gracie. Aquel día el cielo estaba nublado y el aire olía a lluvia y tristeza. Había pasado 3 días, despidiéndome de la única persona que me entendía de verdad. Gracie siempre decía, hermana, algún día tendrás que decir basta. La vida es muy corta para vivirla de rodillas. No imaginé que sus palabras serían una profecía. Cuando llegué a mi casa, cansada, con el corazón roto, encontré mis cosas, tiradas en el césped, maletas, cajas, ropa, fotografías rotas. Por un momento pensé que era una broma cruel, pero no. En la puerta estaba Robert, mi esposo, con esa expresión fría que tantas veces usó para humillarme sin levantar la voz. Audrey, me dijo, hemos decidido que es mejor que te vayas. ¿Decidido? ¿Quién es? Pregunté, sin entender. Y entonces apareció Danielle, la mujer por la que había sido reemplazada. Llevaba una sonrisa triunfal, de esas que no se olvidan. Robert necesita paz, dijo ella, tú sabes, alguien que lo comprenda. Mi mundo se detuvo. Miré a mi hijo, George, esperando que dijera algo, pero guardó silencio. Fue en ese momento cuando entendí que había perdido más que una casa, había perdido el respeto de quienes más amaba. Intenté hablar, pero mi voz no salió. No lloré. No grité. Solo tomé una de las cajas, saqué una foto vieja de Gracie y la abracé fuerte. Ella me había dicho que llegaría un día así. Y llegó. Esa noche dormí en el auto, estacionado frente a lo que alguna vez fue mi hogar. El frío me atravesaba los huesos, pero el dolor era más profundo. Pensé en todo lo que había dado durante tantos años, los cumpleaños que organicé, las cenas que cociné, las lágrimas que oculté para que nadie se sintiera incómodo. Y me pregunté, ¿en qué momento dejé de ser la dueña de mi propia vida? A la mañana siguiente, me miré en el espejo del retrovisor. Mis ojos estaban hinchados, pero había algo nuevo en ellos. Algo que no reconocía, determinación. No sé cómo lo haré, me dije, pero esta vez voy a levantarme. Busqué un pequeño apartamento con el dinero que me quedaba. No era gran cosa, una habitación vieja, paredes descascaradas, un colchón prestado. Pero era mío. Y por primera vez en años, nadie me decía cómo debía vestirme, qué debía decir, ni qué debía callar. Durante semanas lloré en silencio. No por Robert, sino por la mujer que había dejado morir dentro de mí. La que soñaba, la que reía, la que tenía voz. Un día, mi hijo George vino a visitarme. Me llevó flores y me abrazó con lágrimas en los ojos. Mamá, lo siento. No supe qué hacer, no te preocupes, le respondí. Ya no hay nada que perdonar, pero dentro de mí algo despertaba. Una fuerza, una voz interior que decía, basta de vivir con miedo. Es hora de renacer. Empecé a caminar cada mañana. Sentía el sol en mi rostro, escuchaba a los pájaros y recordaba a Gracie diciéndome, la libertad siempre duele al principio, pero luego te cura. Comprendí que no había perdido mi vida. Solo había perdido las cadenas que la oprimían. Una tarde, mientras miraba el atardecer desde la ventana de mi pequeño apartamento, me prometí algo, nunca más permitiré que nadie me haga sentir menos de lo que soy. Y sin saberlo. Ese fue el inicio de mi renacimiento, no fue fácil. Hubo días en los que quise rendirme, días en que la soledad pesaba más que cualquier culpa. Pero cada vez que dudaba, escuchaba la voz de Gracie en mi memoria. No estás sola, hermanita. Estás libre. Esa frase se convirtió en mi escudo. La escribí en un papel y la pegué en el espejo. Cada mañana la leía antes de salir. Pasaron los meses. Aprendí a cocinar solo para mí, a disfrutar mi propio silencio, a mirar mi reflejo sin sentir vergüenza. Me inscribí en un curso de pintura, conocí mujeres que también estaban reconstruyéndose. Y juntas descubrimos que no hay edad para empezar de nuevo, a veces. En las noches, me sentaba junto a la ventana y recordaba mi antigua casa. El jardín, el bugambilia que yo misma había plantado. Pensaba en Robert y Danielle, y por primera vez, no sentía odio, sentía paz. Porque entendí algo que me costó toda una vida aprender, no se trata de recuperar lo perdido, sino de recuperar lo que siempre fue tuyo, tu dignidad. Y esa fue la semilla de mi nueva historia. Había pasado casi 6 meses desde aquella tarde en que dejé mi antigua casa atrás. 6 meses desde que entendí que, para volver a vivir, primero tenía que aprender a estar sola. Al principio, la soledad me pesaba como una piedra en el pecho. Despertaba cada mañana y el silencio me gritaba en la cara. Nadie me esperaba, nadie me preguntaba cómo estaba. Pero con el tiempo, ese mismo silencio empezó a sonar diferente. Dejó de ser un enemigo y se convirtió en mi refugio. Comencé a redescubrirme. Caminaba por el parque, con un cuaderno en la mano, escribiendo pensamientos, pequeñas reflexiones, recuerdos de cuando era niña.
A veces reía sola, otras veces lloraba, pero cada lágrima que caía me limpiaba un poco más por dentro. Una mañana, mientras tomaba café en una pequeña cafetería del barrio, escuché a dos mujeres hablar sobre un taller de arte comunitario. Me acerqué tímidamente y pregunté si podía inscribirme. La señora sonrió y me dijo, claro, todas las edades son bienvenidas, y así, sin planearlo, la pintura entró en mi vida. La primera vez que tomé un pincel, sentí miedo. ¿Y si ya era demasiado tarde para aprender algo nuevo? Pero en cuanto el color tocó el lienzo, sentí que algo dentro de mí despertaba. No importaba si el trazo era torpe, era mío. Era mi forma de gritar sin usar palabras. Pinté flores, amaneceres y rostros de mujeres con ojos tristes pero valientes. Una de ellas me recordó a mí el día que vi mis cosas tiradas en el jardín. La llamé resiliencia. Mis compañeros del taller empezaron a admirar mi trabajo. Tus cuadros tienen alma, me dijo una chica joven llamada Marianne. Su nombre me sorprendió porque así se llamaba también la hija de Robert, mi hijastra. Durante años habíamos tenido una relación distante, o quizás inexistente, pero esa joven artista con el mismo nombre se convirtió en mi amiga. Una tarde, después del taller, Marianne me preguntó, ¿qué te inspiró a pintar? El dolor, respondí, pero también la esperanza. Ella me miró con ternura y dijo, entonces tus cuadros sanan porque quien pinta con el corazón no solo crea arte, crea vida. Esa noche, mientras caminaba a casa, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, orgullo por mí misma. No por ser madre, esposa o ama de casa, sino por ser Audrey. Pasaron los meses y poco a poco mis días comenzaron a tener sentido otra vez. Hasta que, un viernes por la tarde, mientras regaba unas plantas en el balcón, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, no lo podía creer. Ahí estaba Robert, con el mismo traje elegante, pero con la mirada cansada. Audrey, dijo en voz baja, necesito hablar contigo. Lo observé unos segundos, no por rencor, sino para entender si esa visita era real o solo una ilusión. ¿Hablar? ¿Después de todo un año? ¿Sobre qué? Sobre nosotros. No supe si reír o llorar. ¿Nosotros? Robert, ese nosotros, murió el día que pusiste mis cosas en el césped. Su quedó callado. Bajó la cabeza y respiró profundo. Cometí un error, cometiste muchos. Me pidió entrar y lo dejé pasar. Por dentro estaba temblando, pero mi voz permaneció firme. Audrey, dijo, Daniel me dejó. Me usó, me manipuló y cuando perdió interés, se fue. Y ahora, me siento vacío. Lo escuché sin interrumpirlo. Hace años habría sentido lástima, habría intentado consolarlo. Pero ya no, Robert, le dije con calma, no estás vacío. Solo estás enfrentando las consecuencias de tus decisiones. Igual que yo, te extraño, no. Extrañas a la mujer que te servía, que te obedecía, que callaba. Pero esa mujer ya no existe. Vi lágrimas formarse en sus ojos. Tal vez por culpa, o tal vez por orgullo herido. Solo quería decirte que me equivoqué, susurró. Lo sé. Pero eso no cambia nada. Hubo un silencio largo. Yo respiraba tranquila. Por primera vez, no tenía miedo. Cuando se fue, cerré la puerta despacio y apoyé la espalda en ella. No sentí dolor ni rabia. Solo paz. La paz de quien ya no necesita venganza, porque encontró justicia dentro de sí misma. Esa noche, mientras pintaba un nuevo cuadro, recordé una frase que mi hermana Gracie me decía siempre, el perdón no siempre es reconciliación. A veces es simplemente libertad. Eso fue lo que hice. Lo perdoné, no para volver, sino para soltar. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada. Era George, mi hijo. Mamá, quiero verte, me dijo. Nos encontramos en el mismo café donde solía escribir. Tenía los ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido. Papá vino a verme, me contó, me dijo que te había buscado, que habló contigo. Asentí. Sí, vino, pero no hay nada más que hablar. George me tomó de la mano. Mamá, te admiro. Nunca entendí lo que pasabas hasta ahora. Lloramos juntos, sin palabras. Porque a veces el perdón no necesita explicaciones. Esa noche escribí en mi diario, hoy cerré un círculo. No por él, sino por mí. Porque no hay nada más poderoso que mirar atrás sin dolor. Así, con el alma más ligera, seguí adelante. Volví al taller, seguí pintando, y un día mi profesora me dijo algo que me marcó. Audrey, ¿te gustaría exponer tus cuadros en la galería del centro? No lo podía creer. Yo, la mujer que un día durmió en su auto. Ahora tenía la oportunidad de mostrarle al mundo su renacimiento en colores. Esa noche no pude dormir. Miraba mis cuadros y sentía que cada uno contaba una parte de mi historia. El dolor, la caída, la fuerza, la libertad. Y entendí que, a veces, la vida te destruye, solo para que puedas reconstruirte mejor. Nunca imaginé que un día mi nombre estaría impreso en un cartel. Decía, exposición, renacer obras de Audrey Heyes. Lo miré una y otra vez tratando de convencerme de que no era un sueño. Yo, la mujer que había sido humillada, silenciada, olvidada. Ahora estaba allí presentando su historia a través de pinceladas.
El día de la inauguración me desperté antes del amanecer. Preparé un café, abrí las cortinas y observé cómo la luz dorada del sol acariciaba mis cuadros apoyados contra la pared. Cada uno tenía un pedazo de mi alma. Uno representaba el jardín donde me echaron, otro el rostro sereno de Gracie, mi hermana, y otro mostraba a una mujer de espaldas, caminando hacia un horizonte lleno de luz. Lo llamé libertad. Cuando llegué a la galería, mis manos temblaban. La gente hablaba, sonreía, y yo apenas podía respirar, no por miedo, sino por la emoción de estar viva, de haber llegado hasta allí. El primer cuadro que colgué fue el de resiliencia. Una mujer con lágrimas en los ojos, pero con la cabeza en alto. A su lado, puse una pequeña tarjeta que decía a todas las mujeres que aprendieron que perderlo todo no siempre es el final, sino el principio de su verdadera vida. La sala comenzó a llenarse. Entre la multitud, reconocí rostros del taller, del barrio, incluso a Marianne, mi joven amiga. Me abrazó fuerte y me dijo al oído, «Lo lograste, Audrey. Tus colores hablan por ti», yo sonreí. Pero entonces, entre las voces, escuché un susurro que me heló la sangre. «Mamá». Me giré lentamente, y allí estaba Marianne, mi hijastra, la hija de Robert. Había pasado más de un año desde que la vi por última vez. Vestía elegante, como siempre, pero su mirada ya no tenía el brillo arrogante de antes. «No sabía si debía venir», dijo con voz temblorosa, «pero George me contó lo de tu exposición. Tenía que verte». Por un momento no supe qué decir. Era como ver un fantasma del pasado que volvía no para herirme, sino para cerrar una herida. «Gracias por venir», le respondí con calma. «Pasa. Siéntete libre de mirar». Caminó despacio, observando los cuadros. Se detuvo frente a uno en particular, una figura femenina sola, en un jardín lleno de hojas caídas. «¿Este es el día que te fuiste?», asentí. «Sí. Ese fue el día que dejé de ser la sombra de alguien más». Marianne bajó la mirada. «Fui muy injusta contigo. Pensé que te sacrificabas por lástima, pero ahora entiendo que te sacrificabas por amor». «El amor es hermoso cuando no destruye», le respondí suavemente, «pero cuando se convierte en una jaula. Hay que aprender a abrir la puerta». Ella comenzó a llorar. Me acerqué, la abracé y sentí que todo el peso de los años se disolvía en ese gesto. No necesitábamos más palabras. El perdón se había dicho sin decirlo. Cuando la exposición terminó, recibí una ovación discreta, cálida, sincera. Una mujer mayor se me acercó y me dijo, «Gracias por recordarnos que nunca es tarde para volver a empezar». Esa frase me acompañó toda la noche. Nunca es tarde. Yo era la prueba viviente de eso. A los pocos días, un periodista local me entrevistó para una pequeña revista. Me preguntó, «¿Qué significan sus pinturas para usted?». Respondí, «Significan libertad. Cada trazo es una herida que sanó. Cada color es un recuerdo que ya no duele». El artículo se publicó bajo el título «A los 67 años». Audrey Hayes demuestra que la dignidad también tiene color. Esa misma semana, recibí una llamada inesperada. Era Robert otra vez. Su voz sonaba diferente, cansada pero más humana. «Leí el artículo», dijo, «y fui a ver tu exposición. No quise acercarme para no incomodarte, pero quería decirte que estoy orgulloso de ti». Guardé silencio. Él continuó, «Me di cuenta de que lo que destruye no siempre es la maldad. A veces es la cobardía. Y yo fui un cobarde». Por primera vez, sus palabras no me dolieron. Solo las escuché con compasión. «Robert», le dije, «todos aprendemos de diferentes maneras. Yo aprendí perdiéndolo todo. Tú quizás también. Pero no te preocupes, ya no te guardo rencor. Te deseo paz». Él suspiró y antes de colgar me dijo, «Gracias, Audrey. Eres más fuerte de lo que nunca imaginé». Colgué el teléfono y sonreí, porque ya no necesitaba su validación. Mi historia, mis cuadros, mi paz. Eran la respuesta. Esa noche, volví a mi apartamento y me senté frente al lienzo en blanco. Tomé el pincel con decisión. Quise pintar algo diferente, algo luminoso. El resultado fue una mujer con el cabello al viento, los brazos abiertos y un cielo inmenso detrás. La llamé renacer. Mientras el color se secaba, me di cuenta de algo. Mi vida no se había terminado aquel día en el jardín. Ese día fue cuando comenzó. Desde entonces, cada mañana al despertar, repito 3 cosas frente al espejo: soy digna, soy libre, y no necesito permiso para ser feliz. Esas palabras, simples pero poderosas, se convirtieron en mi oración diaria, porque aprendí que la dignidad no se suplica, se vive. Y cuando la vives, todo alrededor empieza a florecer otra vez. Después de mi exposición, algo cambió profundamente en mí. Durante años, había vivido encerrada en el silencio. Ahora, por primera vez, las personas querían escucharme. Recibí mensajes de mujeres que habían leído el artículo en la revista local. Algunas me decían, «Audrey, gracias. Tu historia me dio fuerzas para dejar a mi pareja abusiva. Yo también tengo 60 años y pensé que era tarde para empezar, pero tú me demostraste que no». Cada mensaje me llegaba al alma. Y entendí que mi historia ya no me pertenecía solo a mí. Era la historia de muchas mujeres invisibles, cansadas de ser fuertes en silencio. Una tarde, la directora del centro comunitario, donde tomaba mis clases de arte, me llamó.
Audrey, queremos organizar una charla sobre mujeres y dignidad. ¿Te gustaría hablar? Por un segundo dudé. Yo nunca había sido una oradora. Toda mi vida me habían enseñado a callar, no a hablar. Pero esa voz interior, la de Gracie, mi hermana, me susurró: cuando hablas con el corazón, no necesitas ensayar. Así que acepté. El día del evento llegué temblando. Había unas 40 mujeres sentadas frente a mí, de todas las edades. Algunas con lágrimas ya contenidas en los ojos, otras con los brazos cruzados, como si aún no se atrevieran a escuchar lo que sabían que dolería. Tomé el micrófono, respiré profundo y comencé. Hace un año creí que mi vida había terminado. El hombre, con quien pasé casi toda mi existencia, me echó de mi casa. Pero hoy estoy aquí para decirles que ese día no fue mi final, fue mi renacimiento. La sala quedó en silencio. Pude sentir como cada palabra caía con el peso exacto sobre los corazones que me escuchaban. Les conté todo: la humillación, el dolor, la soledad, el miedo. Pero también les conté cómo aprendí a poner límites, a defender mi dignidad, a mirarme al espejo sin vergüenza, no importa si tienes 20, 40 o 70 años, dije con voz firme: si alguien te hace sentir pequeña, no te quedes ahí. No estás sola. Nunca estás sola. Cuando terminé, la sala entera estaba de pie. Algunas mujeres se acercaron llorando para abrazarme. Una de ellas me susurró al oído: yo también dormí en el auto. Y tú me hiciste sentir que puedo levantarme. Esa noche, volví a casa y lloré, pero eran lágrimas diferentes, lágrimas de gratitud, de alivio. De propósito, por primera vez en mi vida, supe que mi dolor tenía sentido. No había sufrido en vano. Había sobrevivido para poder guiar a otras. Las charlas se convirtieron en algo regular. Me invitaban a escuelas, asociaciones, pequeños eventos locales. Yo hablaba con la misma sinceridad que había aprendido en mi soledad. No necesitaba grandes palabras, solo verdad. Poco a poco, mi voz se fue extendiendo. Un día, una periodista me llamó desde una emisora de radio de la ciudad. Señora Audrey, me dijo, su historia ha tocado a muchas personas. ¿Le gustaría compartirla en vivo? Respiré hondo. Mi corazón latía con fuerza, pero sabía que debía hacerlo. La entrevista fue transmitida un sábado por la tarde. Conté mi historia con calma, sin dramatismo, pero con verdad. Cuando terminé, el locutor guardó silencio unos segundos y luego dijo: gracias por recordarnos que la dignidad no tiene edad. Usted es inspiración pura. Después de esa transmisión, el teléfono del centro comunitario no dejó de sonar. Mujeres de diferentes países escribían para contarme sus propias historias. Desde México, Argentina, Colombia, España, incluso desde Estados Unidos. Algunas decían que me habían escuchado en la radio, otras que habían visto mi video en internet. Y todas, sin excepción, repetían lo mismo: gracias, Audrey, por recordarnos que todavía valemos. Yo sonreía y pensaba: Gracie, lo logramos. Porque en cada palabra que pronunciaba, sentía la presencia de mi hermana. Ella había sido mi guía invisible en cada paso. Una tarde, recibí una carta escrita a mano. No tenía remitente. Decía: querida Audrey, no sé si me recordarás, pero soy Daniel. Sí, esa Daniel. No espero tu perdón, pero necesito pedirlo. Robert cambió después de perderte. Y yo también aprendí una lección muy dura. Quien destruye la dignidad de otra persona termina perdiendo la suya. Ojalá la vida te recompense con todo lo que mereces. Leí la carta varias veces. No sentí ira, solo una profunda tristeza y compasión, porque entendí que incluso quienes nos hieren también cargan su propio vacío. Guardé la carta en una caja junto a mis fotos y mis pinceles. Era parte de mi historia, una que ya no dolía. Esa noche, mientras pintaba, pensé en todas las mujeres que había conocido desde mi caída, las que escaparon de matrimonios tóxicos, las que criaban solas, las que habían sido ignoradas durante años. Todas tenían algo en común: la valentía de seguir adelante. Así que decidí crear un nuevo proyecto. Lo llamé Mujeres que Renaten, un espacio donde cada una pudiera contar su historia, compartir su arte, su voz, su fuerza. El día que inauguramos el primer encuentro, casi no cabíamos en la sala. Había risas, lágrimas, abrazos. Una energía tan pura que se sentía en el aire. Miré a mi alrededor y supe que, por fin, había encontrado mi lugar en el mundo. Ya no era solo la mujer que sobrevivió, era la mujer que enseñaba a otras a levantarse. Esa noche, antes de dormir, salí al balcón y miré el cielo estrellado. Pensé en Gracie, en Robert, en Daniel, en mis hijos, en todo lo que había perdido, y en todo lo que había ganado. Y me dije a mí misma, con el corazón tranquilo: la vida no me quitó nada, solo me devolvió a mí. Era una tarde tranquila de otoño. El jardín estaba cubierto de hojas secas y el aire olía a bugambilia marchita. Me encontraba revisando los mensajes del grupo Mujeres que Renacen cuando escuché el timbre. No esperaba a nadie. Al abrir la puerta, el corazón me dio un vuelco. Era Robert. Había envejecido. Su cabello, antes oscuro y orgulloso, estaba completamente canoso. Tenía los ojos hundidos, cansados. En las manos llevaba una carpeta y una pequeña caja. «Hola, mamá», dijo con voz temblorosa.
Por un instante, mi mente se quedó en blanco. El tiempo pareció detenerse, como si el universo me diera una pausa antes de decidir qué hacer. Respiré profundo y respondí con calma: «Hola, Robert. Pasa». Entró despacio, mirando alrededor como quien entra a un lugar sagrado. Nos sentamos en la mesa del comedor, la misma donde un día me gritó que me fuera. El silencio era tan denso que podía oír el tic-tac del reloj. Finalmente, habló. No sabes cuántas veces imaginé este momento. Durante meses quise venir, pero no sabía si tenía derecho a hacerlo. Lo miré con serenidad. Ya no había rencor, solo una distancia emocional que me protegía. Robert, todos tenemos derecho a intentar enmendar lo que hicimos mal. Pero eso no significa que podamos borrar lo que ya pasó. Él asintió. Luego abrió la carpeta y me mostró unos papeles. Estoy divorciado, mamá. Daniel me dejó hace 6 meses. Se llevó casi todo, menos la culpa. Y cuando me vi solo, sin casa, sin dinero, sin amor, entendí lo que te hice. Sus palabras salían entrecortadas. Era la confesión de un hijo roto. No busco que me perdones, continuó, solo quiero pedirte una oportunidad para demostrarte que puedo ser un mejor hijo. Quiero estar contigo, ayudarte, recuperar lo que destruí. Guardé silencio unos segundos. Mis manos temblaban levemente, pero mi voz fue firme. Robert, el perdón no se pide, se demuestra. Y la confianza no se exige, se reconstruye. Él bajó la mirada, asintiendo en silencio. Lo sé, mamá. Solo quiero que sepas que te amo, aunque me haya tardado demasiado en decirlo. Las lágrimas llenaron sus ojos. Y por primera vez, vi a mi hijo no como al hombre que me traicionó, sino como al niño que alguna vez me pidió ayuda entre sollozos. Entonces, extendí la mano y la puse sobre la suya. Te amo, hijo. Pero este amor ya no viene del miedo ni del dolor. Viene de la paz que encontré dentro de mí. Robert rompió a llorar. Y yo, en silencio, sentí que una herida profunda finalmente comenzaba a cerrar. Luego, me entregó la pequeña caja que había traído. La abrí. Dentro había un colgante con forma de corazón. Era el mismo que le regalé cuando era niño, el que llevaba siempre. Hasta que un día desapareció. Lo guardé todos estos años, me dijo, y quiero que vuelva contigo. Lo tomé con ternura y sonreí. Gracias, hijo, pero quiero que lo conserves tú. No como un recuerdo del pasado, sino como símbolo de tu nueva vida. Esa noche, después de que se fue, salí al jardín. El viento soplaba suave y la luna iluminaba las flores. Pensé en todo lo que había pasado, las lágrimas, la soledad, la lucha, la sanación. Y ahora, el perdón. No era el final que había imaginado, pero sí el que necesitaba. Durante los días siguientes, Robert empezó a visitarme con frecuencia. A veces venía solo, otras traía a Jorge o a Marianne. Pasábamos las tardes cocinando, riendo, hablando del pasado sin miedo. Un domingo, mientras tomábamos café en el jardín, Robert me dijo, «¿Sabes, mamá? He empezado a trabajar en el centro comunitario, ayudando a organizar tus charlas. Ver cómo inspiras a las mujeres me hizo pensar, ¿y si hago algo parecido para hombres? Muchos también crecen sin entender lo que es el respeto». Lo miré con el corazón lleno de orgullo. Eso sería maravilloso. El mundo necesita hombres que aprendan a amar sin dominar. Sonrió, y en sus ojos vi el reflejo del hombre que siempre supe que podía ser. Esa noche escribí en mi diario, el perdón no borra el pasado. Lo ilumina para que deje de doler. Pasaron las semanas. Mi proyecto creció. Mujeres que renacen se convirtió en una red internacional. Recibíamos mensajes desde Argentina, Perú, Francia y hasta Japón. Me invitaron a grabar un documental sobre historias de resiliencia. Al principio dudé, pero luego pensé, ¿por qué no? Si mi historia puede cambiar una sola vida, ya valdrá la pena. El día de la grabación, mientras me maquillaban, el director me dijo, «Audrey, queremos que mires a cámara y digas en una sola frase lo que aprendiste». Pensé un momento. Miré la lente y dije con voz firme y serena, aprendí que la dignidad no se suplica, se defiende, incluso cuando tiemblas. El estudio quedó en silencio, y entonces supe que esas palabras eran el resumen de toda mi vida. Después de la grabación, salí del estudio con el corazón ligero. El sol se ocultaba lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados. Sentí el viento acariciar mi rostro y sonreí. Pensé en Gracie, en mis hijos, en todas las mujeres que se habían levantado gracias a un no más. Y comprendí que el verdadero triunfo no era haber recuperado mi casa, ni mi familia, ni mi voz. El verdadero triunfo era haber recuperado mi alma. Los años pasaron con una serenidad que nunca antes había conocido. Mi jardín florecía cada primavera con los colores del alma, rosas, jazmines, y esa bugambilia morada que había sobrevivido, como yo, a todas las tormentas. Cada mañana me despertaba con el sonido de los pájaros y el olor del café recién hecho. Ya no necesitaba correr detrás de nada ni de nadie. Había aprendido que la paz no se encuentra en lo que tienes, sino en lo que sueltas. Mi grupo, Mujeres que Renacen, creció más de lo que imaginé. Nos reuníamos cada mes y cada encuentro era una celebración de vida.
Algunas mujeres llegaban con la voz temblorosa y los ojos llenos de miedo, pero se iban con el rostro erguido y el corazón encendido. Un día, mientras preparaba materiales para un nuevo taller, recibí una llamada inesperada. Era una productora de televisión. Querían hacer un especial sobre historias de transformación. Y la mía me dijeron, sería el cierre perfecto. Me reí. A mis 70 años, en televisión, pero algo dentro de mí, la misma voz que me había impulsado a seguir, me dijo, a veces, contar tu historia no es vanidad. Es servicio, así que acepté. El día de la grabación fue mágico. Las luces, las cámaras, los micrófonos. Pero nada de eso me intimidó. Me senté frente al periodista, un hombre joven con mirada respetuosa, y él me preguntó, señora Audrey, si pudiera volver atrás, ¿cambiaría algo? Sonreí. No. Ni siquiera el dolor, porque sin ese dolor no habría descubierto quién soy. El periodista asintió, emocionado. ¿Y qué mensaje le daría a quienes aún viven atrapadas en el miedo? Miré a la cámara. Sabía que, detrás de esa lente, había miles, quizá millones de ojos mirando, esperando una respuesta. Respiré hondo y hablé desde el alma. El miedo te hace creer que, sin los demás no puedes vivir. Pero la verdad es que, sin ti, sin tu dignidad, no hay vida. Si tienes que elegir entre estar acompañada y estar en paz, elige la paz. Porque quien se ama a sí misma, nunca está sola. El estudio entero guardó silencio, y supe que mis palabras habían llegado a su destino. El programa se emitió una semana después. No esperaba nada, pero el impacto fue inmenso. Miles de mensajes inundaron las redes del canal. Mujeres de todas partes del mundo contaban cómo mis palabras las habían empujado a tomar decisiones que habían postergado por años. Algunas me escribían, Audrey, hoy me fui de casa con mis hijos. Estoy asustada, pero libre. Gracias por recordarme que, aún a los 60 puedo empezar de nuevo. Tu historia me salvó, lloré. No de tristeza, sino de gratitud, porque entendí que mi dolor se había transformado en luz, una luz que se extendía mucho más allá de mí. Un día, Marian llegó de visita con una sorpresa. Traía en las manos un pequeño sobre color dorado. Mamá, me dijo sonriendo, esto es para ti. Dentro había una carta de invitación, premio a la mujer inspiradora del año. Me reí y la abracé. Ay, hija, no necesitaba premios para sentirme ganadora. Ella respondió con ternura, lo sé, mamá, pero este reconocimiento es por todas a las que ayudaste a levantarse. La ceremonia fue sencilla, elegante, llena de emoción. Mientras subía al escenario, vi los rostros de mis hijos, mis nietos, mis amigas, y sentí una ola de amor tan grande que me hizo temblar. Tomé el micrófono y dije, este premio no es solo mío. Es de cada mujer que un día dijo basta, de cada madre, abuela, hija o hermana que decidió ponerse de pie, porque cuando una mujer se levanta, todas nos levantamos con ella. El público estalló en aplausos, y entre ellos, juraría que escuché la voz de Gracie, su risa suave mezclándose con la mía. Esa noche, al regresar a casa, me senté en el jardín. El aire estaba tibio, las estrellas brillaban con fuerza. Cerré los ojos y escuché el murmullo del viento entre las hojas. Pensé en la Audrey de hace años, la mujer rota, echada de su casa, humillada, sola. Si pudiera hablarle hoy, le diría, no te preocupes, todo lo que ahora duele será el fuego que te transformará. Tomé un sorbo de limonada y sonreí. El tiempo, ese gran escultor invisible, había cincelado mi alma con paciencia. Sabía que mi historia llegaría mucho más lejos que yo. Quizás, algún día, una mujer joven en otro país escucharía mi voz y decidiría cambiar su vida. Y en ese momento, mi propósito estaría completo. Antes de irme a dormir, abrí mi diario una última vez. Escribí con letra firme y tranquila. Hoy entendí que vivir con dignidad es el mayor acto de amor propio. Que el respeto no se mendiga, se inspira. Y que a veces perderlo todo es la única forma de encontrarse. Apagué la luz, dejé el diario sobre la mesa y miré el reflejo de la luna entrando por la ventana. Era la misma luna que me había visto llorar, y ahora me veía sonreír. Y en el susurro del viento, escuché una voz que decía, lo hiciste, pequeña. Aprendiste a vivir, asentí en silencio, con lágrimas suaves de felicidad, y me dormí sabiendo que había ganado la batalla más importante de todas. La batalla por mi alma.